hoy corresponde el tema a hablar sobre el registro de los casos de violencia contra las mujeres, hablar de la plataforma de Vanesbim y sobre todo estas dos cosas, ¿no? Lo que es la violencia contra las mujeres, la plataforma de registro y la importancia del registro de casos y la información en términos del análisis, prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Para ello, el día de hoy tenemos a unas compañeras de aquí del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, que van a encargarse de la exposición. Ellas son la psicóloga Miriam Ocampo Telles, técnica profesional en psicología, y la psicóloga Guadalupe Ángel Cruz, operadora técnica, ambas especialistas en lo que es el Vanesbim, y no sabemos, posiblemente más al rato tengamos la posibilidad de que se conecte la licenciada Fanny Ansúrez, coordinadora de CAES, para cualquier resolución de dudas al respecto. Entonces, vamos a ceder la palabra a mis compañeras, Miriam y Lupita. Adelante. Buen día a todas y a todos. Pues vamos a dar inicio a esta capacitación. Entonces vamos a revisar esta parte del Banco Estatal de Datos. Aquí tenemos el temario. Esto es lo que vamos a estar revisando todas y todos juntos durante estas 2 horas. Es importante mencionar que esta primera parte de la capacitación la estaré compartiendo yo, y la segunda parte que estará compartiendo mi compañera, la psicóloga Ángel, estará revisando el caso práctico. Ahí también, con toda la confianza, podemos hacer preguntas, las dudas que van surgiendo en esta práctica que todas y todos vamos teniendo. Y bueno, en cuanto al Vanesbim, recordemos que el Vanesbim, de acuerdo al artículo 74 del Reglamento de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, nos dice que es una herramienta tecnológica, donde las instituciones integrantes del sistema estatal, que ya lo revisamos muy claramente el día lunes por parte de la maestra Cris, de la maestra Leti, nos dice que entonces es esta herramienta tecnológica en donde podemos ingresar información sobre los casos de violencia contra las mujeres atendidos o identificados en el ejercicio de las respectivas atribuciones. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito de generar reportes estadísticos que permitan realizar acciones de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, a su vez, políticas públicas. Es muy importante recordar, como ya lo hemos visto en otros momentos, que el registro de esta información nos va a permitir eso, y ahorita que avancemos en la capacitación y lleguemos a la línea de tiempo y cómo es que hemos ido avanzando con este banco en nuestro estado, podremos analizar y darnos cuenta de cuáles son estos reportes estadísticos, para qué nos sirve, y entonces poder seguir asumiendo esta responsabilidad de alimentar este banco, de sumarnos desde ese compromiso del por qué es que alimento y por qué es tan importante que yo lo haga como servidora o servidor público. Es importante también mencionar aquí que este banco está homologado, tanto el Banco Nacional, lo vamos a ver más adelante también en la siguiente diapositiva, no importa si accedemos a través de la página del Banco Nacional o a través de la página del Banco Estatal, estos están homologados. La información va a estar homologada a esta máquina virtual. Entonces, no importa cómo sea que yo acceda, esta información va a quedar ahí registrada. Y bueno, es importante recordar que a partir del 10 de agosto del 2015, en el estado de Morelos, tiene decretada la alerta de violencia de género en 8 municipios de los 37 en el estado. Este fortalecimiento del Vanesbim responde a la medida de prevención de las recomendaciones de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, en específico en la Estrategia de 16, que nos dice que hay que integrar y actualizar adecuadamente este banco y la información sobre los casos de violencia. Es importante mencionar aquí
que en este año se hace la transición de la administración y la operatividad de este banco, de la Secretaría de Gobierno a la CONADIM. Entonces, se da esta transición y es ahora que la comisión es quien se encarga de la administración y la operatividad de este banco. Y bueno, lo que les decía hace un momento, esto que ven ustedes en su pantalla, que seguramente en su práctica ya lo han visto, no importa si accedemos a través de la página nacional o la estatal, que es la siguiente, no importa por cuál de las dos nosotras podamos acceder, la información está homologada. Y entonces la vamos a poder revisar, atender y ver toda esta información porque está homologada y está siendo resguardada en esta máquina virtual. Ahora, este es el objetivo general del Banabim. Y en esta parte me gustaría que alguien me pudiera apoyar a leer como tal el objetivo general. Quien guste y pueda abrir su micrófono y me ayuda a leer, por favor, el objetivo general. Sí, hola, buenos días. Gracias, Soy Gustavo. Gustavo Navarro de Fiscalía. Muchas gracias. Leo, punto 2, objetivo general del Banabim, es administrar la información procesada de todas las instancias del país involucradas en la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia en contra de las mujeres con el fin de instrumentar las políticas públicas desde la perspectiva de género y derechos humanos. Fuente de la CEGOP del 2018. Muchas gracias, Gustavo. Gracias. Es muy importante poder tener la claridad del objetivo, de recordarlo, de saber desde dónde nos estamos sumando, y dice que esta información que se procesa de todas las instancias del país, verlo desde esa dimensión hasta donde estamos tú y yo en nuestros lugares de trabajo, y que va con esa intención, que se puedan involucrar todas estas instancias que se dedican a la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, con el fin de instrumentar, dice aquí, políticas públicas. Y les decía que esta herramienta tecnológica en un inicio que nos va a permitir esto, y lo vamos a ver más adelante, vamos a poder elaborar esta parte tan focalizada de las necesidades que se están dando, de las situaciones que están viviendo las mujeres en esta situación de violencia, para que entonces se puedan generar proyectos, para que entonces puedan dirigirse todas estas políticas públicas a favor de las mujeres en situación de violencia. Entonces, muchas veces nos preguntamos, pero es que ¿por qué? Porque tenemos muchas actividades, es que no sé si tendríamos que hacerlo. Todavía ha habido reuniones donde algunas personas, y es afortunado decirlo, que cada vez son menos, pero sigue habiendo como estos cuestionamientos de ¿por qué tenemos que alimentar este banco? ¿Por qué tiene que suceder de esta manera? Y les decía, cada vez son las menos personas que lo mencionan, pero sigue habiendo. Entonces, una vez más recordemos que esto obedece a un marco jurídico y lo vamos a ver en los 3 niveles. En el nivel internacional podemos ver esta parte, y si alguien también puede ayudarme, esto de que les pido el apoyo para que puedan estar leyendo las diapositivas es con la intención de que todas participemos, porque ya todas y todos tenemos conocimiento de esto, y así no es una sola persona y no es solo mi voz la que escuchan, sino es la voz de todas y todos. Así que si alguien más puede abrir su micrófono y me ayuda a leer esta parte, le agradezco. Buenos días, Sandra Patiño. Gracias, Sandra. Dice, para adoptar todas las medidas necesarias a fin de establecer un sistema estándar que compile periódicamente los datos e información sobre los casos de violencia contra la mujer detectados o atendidos y desglosados según el tipo de violencia y las circunstancias de los hechos, que permita incluir información
sobre los autores y las víctimas de estos actos y la relación entre ellos. Muy bien, muchas gracias, Sandra. Si se dan cuenta, en este marco jurídico a nivel internacional, la CEDAW es quien hace esta recomendación y nos mandata que tenemos que alimentar esta parte de información y entonces nos dice que lo adoptamos como medidas necesarias a fin de establecer un sistema estándar. Y entonces nos dice cómo, dice que debemos tener esta información, estos datos sobre casos de violencia contra las mujeres detectados o atendidos, y entonces nos dice que deben ser desglosados según el tipo de violencia y las circunstancias de los hechos, que permite incluir información sobre los autores y las víctimas de estos actos y la relación entre ellos. Entonces, cuando vamos viendo esto, recordamos y nos posicionamos como mi tarea, cuando estoy alimentando este banco, estoy dando cumplimiento a este mandato y entonces puedo ver que efectivamente la información que yo estoy registrando corresponde a esto que se me pide. ¿Por qué? Porque voy a colocar tipos y modalidades de violencia, porque voy a poner información sobre las personas agresoras y entonces vamos dando cumplimiento a ello. A nivel internacional, en este marco jurídico, también vamos a tener esta parte, y si alguien más me ayuda a leer esta diapositiva, por favor. Sí, yo. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Convención Belém do Pará, 1994. Los estados deberán recopilar información sobre las causas y consecuencias de la violencia contra las mujeres, con la finalidad de generar estadísticas que permitan monitorear la frecuencia de este fenómeno en la esfera local, estatal y nacional. El análisis de la información recabada en el BANESBIM permite evaluar la eficacia de las políticas públicas para mejorarlas o diseñar medidas adicionales, identificar los patrones de violencia y combatir de manera interinstitucional los casos de violencia contra las mujeres. Muchas gracias. Efectivamente. Entonces, siguiendo en esta parte del marco jurídico a nivel internacional, también la Convención Belém do Pará nos mandata a hacer esto. Y entonces aquí vienen otras especificaciones. Y en esta parte de cuando habla sobre las causas y consecuencias de la violencia, una vez más, para todas y todos los que alimentamos, podemos identificar claramente que cuando estamos generando el expediente de la víctima, podemos colocar específicamente cuáles son estas consecuencias a nivel psicológico, físico, económico que está viviendo la mujer en situación de violencia. Y entonces también nos dice que analizar esta información pues nos va a llevar a esta eficacia, a evaluar esta eficacia de las políticas públicas para mejorarlas o diseñar adicionales. Esto es tan importante porque entonces, si todas y todos alimentamos, entre mayor información haya en el banco, entonces vamos a poder ser mucho más eficientes para generar estas políticas públicas, para poder generar las situaciones necesarias para que avancemos en la prevención y en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Y bueno, a nivel nacional también se nos mandata esto. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El BANABIM es una herramienta que da cumplimiento a la ley en los artículos 17 y 38, fracciones 9 y 10. El sistema de administración de casos de violencia de BANABIM clasifica la información de acuerdo a los tipos y modalidades de violencia establecidos por la, no sé cómo se pronuncia, LAMVLV. La ley de acceso. La ley de acceso, ok, sí, tienes razón. Garantizar una adecuada coordinación entre la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios con la finalidad de erradicar la violencia contra las mujeres.
Muchas gracias, Arturo. Y efectivamente, así como revisamos ahorita en el marco jurídico a nivel internacional, bueno, también nos damos cuenta que a nivel nacional estamos dando cumplimiento a lo que la ley nos pide, específicamente en estos artículos, y lo mismo nos vuelve a decir cómo se clasifica la información. Y podemos saber que estamos dando cumplimiento al cual como nos lo están pidiendo. En ese mismo plano nacional, contamos también con el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Alguien más que nos ayude a leerlo, por favor? Sí, yo, Miriam, nuevamente. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Estrategia 3, Perspectiva de Género. Tiene como finalidad prevenir y atender la violencia contra las mujeres, con la coordinación de las diversas instituciones gubernamentales y sociales, así como el compromiso de fortalecer el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, es decir, el BANAVIM, con la participación de las entidades federativas, además del enfoque transversal México en Paz. Muchas gracias. Es importante tener en cuenta, y me gusta como que quede tan claro esta parte de cuál es la finalidad, que es prevenir y atender, para que cada una de nosotras, cuando estamos en esta parte de la alimentación del banco, o bien si son enlaces y están teniendo la claridad con las personas que son las capturistas, poder transmitir esta idea. Cuando yo sé que todas y todos tenemos muchas actividades y muchas veces decimos, es que es mucho lo que estoy haciendo. Sí, es real, porque tenemos que partir de ese principio de realidad, pero no olvidar, y para eso son estas capacitaciones, porque a lo mejor todas y todos podemos decir, es que eso ya lo había escuchado, pero la importancia es estar sensibilizados y sensibilizadas cada una de nosotras y recordar que lo que hacemos es para prevenir y atender y en su momento poder erradicar la violencia contra las mujeres. De eso se trata. Más allá de dar cumplimiento y bueno, estoy ya alimentando el banco, que podamos ser conscientes que esto apunta hacia allá y que si bien en el día a día, en nuestros quehaceres, en cada uno de nuestros espacios, podemos olvidarlo porque es así, porque nos absorbe muchas de las situaciones que estamos resolviendo y atendiendo en el día a día, pero una vez más es recordar y es enfocar, y por eso estas capacitaciones, para no olvidar y no perder de vista que lo que hacemos apunta a la prevención, a la atención y a la erradicación de la violencia contra la mujer. Y en esta parte, llegando al nivel estatal, porque como lo fuimos viendo, no es como, ¿por qué no lo piden? Ya lo vimos, que obedece un mandato a nivel internacional, nacional, pero también estatal. Y bueno, llegamos a la parte del CEPAS, que ya lo vimos el día lunes, y bueno, todas las dependencias que conformamos, como lo pueden ver aquí, esta parte del sistema, estamos obligadas a la alimentación de este banco. Tan importante esta labor y no perderla de vista. Y como tal, y ya de una manera más específica, bueno, estamos dando cumplimiento desde la Comisión de Atención en este eje a la estrategia 5 en la línea de acción 5, en la línea de acción 1, en el indicador 1. Y entonces nos dice la estrategia, aplicar las herramientas para evaluar y mejorar la calidad de los registros administrativos a ser usados con fines estadísticos e instancias especializadas y refugios para que garanticen la protección de sus datos. Esto es muy importante también, que como tal, esta estrategia nos apunta a esa parte y que no podemos olvidarla, y que es con esta intención y hacia eso vamos, en la línea de acción ya asegurar las condiciones adecuadas del registro. Se ha avanzado con esto, ahorita que lleguemos a la parte de la línea del tiempo y cómo hemos ido avanzando, retomaremos este punto de las capacitaciones. Esto ha sido en conjunto, no es algo como, pues cada dependencia tendrá que ver cómo lo hace y cómo lo entiende. No, estamos trabajando para que esto sea en conjunto y para que en un equipo podamos
alimentar de una mejor forma, de una manera correcta y que también sea mucho más fácil para todas, para que entonces estemos dando cumplimiento a este registro. Y ahora sí, llegamos a esta línea de tiempo tan importante que lo vamos a ir viendo ahorita cómo se ha ido recorriendo, pero me gustaría que todas y todos los que estamos en este momento nos podamos ver ahí y que podamos ver cómo hemos ido avanzando y cómo en su momento, a lo mejor yo no estaba participando ahí, pero en qué momento fue cuando yo pude estar en esa situación y entonces que ya me estoy sumando y asumiendo el compromiso que me corresponde. Y entonces podemos ver que en el 2015 es cuando se inicia con la captura de información del Banesbin y si se dan cuenta, eran solo 4 dependencias que estaban dadas de alta. En ese momento, las 4 dependencias que estaban dadas de alta alimentaban. El total de casos registrados que podemos extraer ahora de la máquina virtual es 994 casos. Si se dan cuenta, en este año no se contaba con capacitaciones ni soporte técnico, que todas y todos que han sido apoyadas y apoyados en esta parte podrán notar, en ese momento no se contaba con ese soporte técnico. Avanzamos al 2016 y es en ese año que el Instituto de la Mujer obtiene la administración del Banco Estatal. ¿Qué beneficios trajo esto? Pues muchos, en el sentido de que cuando no se contaba con esta administración, cada vez que alguna de las dependencias quería hacer alguna solicitud, quería tramitar algo en cuanto al Banco Estatal, pues había que solicitarlo en ese tiempo a Secretaría de Gobierno y pues el trámite era mucho más largo, más tardado, entonces era como más complicado poder dar cumplimiento porque entonces, ¿sabes qué? Pues como me voy a tardar mucho, pues mejor ya no lo hago. Y entonces en el 2016, cuando se asume esta administración por parte del instituto, bueno, pues ya todo se puede hacer mucho más fácil, en tiempos más cortos, porque ya era a través de esta administración en el instituto que se podía dar cumplimiento y seguimiento a esto. Y si se dan cuenta, en el 2016 incrementa. Ahora ya tenemos dadas de alta 6 dependencias y todavía ahí, de las 6 que estaban dadas de alta, 6 alimentaban. ¿Cuántos registros tuvimos en ese año? 2.124. Capacitaciones, en ese momento todavía no avanzábamos al tema de capacitaciones. En el 2017 hay una donación de la máquina virtual. Esto fue muy importante, pero tristemente ahí quedó porque todavía no se operaba esa máquina. Ya la teníamos, pero todavía no se operaba. Y entonces, ¿cuántas dependencias teníamos dadas de alta? 8. Pero fíjense lo que sucedió aquí. De 8 dependencias que teníamos dadas de alta, solo 4 registraban. Es decir, baja esta parte del compromiso. Por eso les digo tan importante estas capacitaciones. Llegar a ese tiempo, pues estamos hablando de que ya eran más personas que conocían de esto. Sin embargo, bajamos el compromiso de la alimentación de este banco. Y entonces solo estaban registrando 4. El total de casos registrados fueron 1.354. Bajó el registro, obviamente, y todavía no se contaba con capacitaciones ni soporte técnico. En agosto del 2018 se hace una actualización. Es importante mencionar que la titular en el instituto en ese momento, la arquitecta Flor Desiré, retoma e impulsa acciones del banco y trata de posicionar, conociendo la importancia que hay de la alimentación de este banco, y entonces se actualiza y se instala en una máquina de aquí del Instituto de la Mujer, la máquina virtual. ¿Con qué objetivo? Pues que ahora se pueda echar mano de ella, es decir, a través de esa máquina, como lo vamos a ver más adelante, podemos empezar a extraer información que nos va a permitir generar estadísticas, que nos va a permitir generar estos reportes que nos hablaba en un inicio como objetivo del banco. Y entonces es en este año que empieza a ver cuántas dependencias dadas de alta, 10. Aumentamos también en este sentido. ¿Cuántas registraban? 6. Otra vez nos estábamos quedando un poco abajo.
con este compromiso. Total de casos registrados en ese año, 3,636 casos. No hubo capacitaciones en ese año, pero es ahí cuando empieza a haber este soporte técnico a través de la licenciada Fanny, que es cuando empieza a dar ese apoyo a y a los servidores públicos en cuanto a dudas y demás. Avanzamos al 2019 y se logra posicionar el Banesvim. Entonces empezamos ahí sí, en ese año, a través de la licenciada Fanny Ansúrez, y se suma en conjunto la psicóloga Ángel, y entonces empieza a ver las capacitaciones. A través de esas capacitaciones, pues también se hace esta sensibilización y entonces se dan de alta más dependencias. Y entonces ahora ya tenemos del 2018 al 2019 de 10 a 21 dependencias dadas de alta. E incrementa el compromiso y de 21 dependencias dadas de alta, 17 ya están registrando. Y vean ahí el resultado plasmado. ¿Cuántos casos registrados? 6,000. De la pantalla completa. ¿Cuántas capacitaciones se llevaron a cabo en este año? 31 capacitaciones. Muy importante porque ahí se empieza a reflejar el trabajo de todas y todos. ¿Cuántas servidoras y servidores públicos en específico fueron capacitados en ese año? 188. Soporte técnico, ¿cuánto se brindó en ese año? 96. A través de esto es cuando ya empieza a ver los grupos de WhatsApp, que todas y todos han podido hacer uso de ello, ¿no? Que se me bloqueó la cuenta, que no me deja acceder, que me dice que la contraseña está mal, o me aparece esto, no me dejó enviar el expediente, no sé si está bien o mal. Todas estas dudas, todo este apoyo entra dentro del soporte técnico y podemos ahí ver los números. Y en esta línea, cómo es que hemos ido aumentando. Es así como llegamos al 2020 y las acciones de posicionamiento del Banesvim fueron creciendo. Vemos cuántas dependencias. A mí esta parte y esta transición me emociona y me da mucho gusto porque de 21 dependencias aumentó a 46 dependencias dadas de alta, de las cuales 32 registraban. Total de casos registrados, 8,471. ¿Cuántas capacitaciones se dan en el 2020? 32. En específico, ¿cuántas servidoras y servidores públicos fueron capacitados? 186. En cuanto a soporte técnico, 226. Y entonces, en el 2021, se asume un compromiso por parte del sistema que fue muy, muy importante, porque entonces es desde ahí que ahora en conjunto se hace esta sensibilización y se le da la importancia de que todas y todos tenemos que sumarnos. Y entonces se dan de alta 51 dependencias, de las cuales registran 32, y que es ahí donde me gustaría hacer hincapié en que todas y todas nos sumemos y asumamos este compromiso de seguir alimentando. Como les decía hace un momento, con esto en mente, que el hacer esto, el alimentar este banco, nos va a llevar a eso, a que podamos atender, a que se pueda prevenir, pero en su momento erradicar la violencia contra las mujeres. Más allá de algo muy técnico, que podamos tener presente eso y que entonces podamos subir. Pues imagínense que para el próximo año podamos ver que de todas las dependencias dadas de alta, todas registran. El total de casos a la fecha son 8,939, se han dado 14 capacitaciones. Si se dan cuenta, y como lo mencionamos al principio, casi todas y todos ya han sido capacitadas en el Banco Estatal en cuanto al manejo de la plataforma. Si hay personas que aún hace falta, con mucho gusto pueden solicitar su capacitación. Nos dará gusto que no falte ninguna persona, ninguna dependencia en cuanto a esta capacitación, para que todas podamos asumir ese compromiso y alimentemos este banco. ¿Cuántas personas capacitadas en este 2021? 126, el soporte técnico 192. Y entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿A qué apuntamos? A que se institucionalice el Banco Estatal. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, muchas veces
cada vez que hay un cambio de administración, venimos, si se han dado cuenta, por eso es que a veces hay las bajas, ¿no? De que pues ya alimentaban tantas dependencias y de pronto cuando vemos así la comparativa, ¿qué pasó ahí? Bajó ese compromiso. Bueno, lo que se busca es que pueda ser ya parte de la operatividad de las dependencias el registro del Banco Estatal. No importa quién sea la persona que esté, quién sea quien sale, quién llega, que esto quede ya establecido como una función y como parte de la operatividad de cada dependencia. Hacia eso apuntamos, hacia allá vamos, para que pues podamos seguir viendo este avance y entonces todas y todos sepamos que estamos ahí incluidas, incluidos en cuanto al resultado de la alimentación de este banco. Y bueno, de esta máquina virtual que les comentaba, si se dan cuenta, se hace la donación, como les decía, me regreso un poquito, fue en el 2017 que se hace la donación de esta máquina, pero es hasta el 2018 que se actualiza y se instala. Y ha llevado tiempo a que se pueda extraer la información tan importante para que se puedan ir generando esas estadísticas y estos registros. Y entonces podemos ver, y me gustaría que alguien me ayudara a leer, porque esto que ven aquí son datos de todas y todos que hemos alimentado este banco. Entonces, si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Buenos días, si gusta yo le ayudo, licenciada. Gracias. Ok, periodo del 26 de febrero del año 2015 al 23 de noviembre del año 2021. Trabajo realizado en el estado de Morelos. 34,517 número de casos registrados en el BANESBIM. 31,556 número de expedientes únicos de víctima generados. 34,139 número de personas agresoras registradas. 15,554 servicios registrados en el BANESBIM y 17,517 estatus registrados, altas, procesos y concluidos. 32 cuentas activadas en el BANESBIM en el año 2021. Muy bien, muchas gracias. Es importante aquí hacer la aclaración. Algunas de ustedes y algunos de ustedes ya lo saben, pero es importante mencionar la diferencia entre un caso de registro en el BANESBIM y un expediente. Un expediente es ese número que se le va a asignar a una mujer en situación de violencia. Vamos a pensar que el día de hoy llega una mujer aquí al Instituto de la Mujer que es víctima de violencia, se le va a generar un expediente y ahí va a quedar registrada toda la información, sus datos generales, tipos y modalidades de violencia, la persona generadora de violencia y demás. ¿Qué sucede si esa mujer en un año va y acude a otra instancia y entonces va a hablar de otro hecho de violencia? Desafortunadamente sucede, recuerden que en lo que ellas van trabajando y procesando todo el tema del ciclo de la violencia, los síndromes que se van a desarrollar en medio de la violencia, como el síndrome de indefensión aprendida, que es muy importante también no perder de vista, porque muchas veces desde las dependencias se da esta revictimización donde, ay, es que la usuaria ya se le había dicho. Recordemos que al estar expuesta tanto tiempo a la violencia va a desarrollar ciertos síndromes, que a lo mejor para el resto de las personas se puede traducir como le gusta estar ahí, es que quiere, si ya sabía, porque son las frases, las etiquetas que de inmediato se ponen sobre las mujeres y que muchas veces son etiquetadas estas mujeres por servidoras y servidores públicos. Importante no olvidarlo. Pero entonces vamos obedeciendo a esto, pensemos que una mujer llega en un año a otra dependencia y se da cuenta que busca, porque recuerden que cuando vamos a registrar a una mujer buscamos un nombre y entonces nos arroja que ya tiene un expediente. Revisamos el discurso de la usuaria y entonces es un nuevo hecho de violencia, es otro agresor.
Entonces, ¿qué vamos a hacer en la plataforma? Y lo vamos a ver a más a detalle con la psicóloga Ángel. Vamos a agregar un caso. Ya tiene su expediente, pero vamos a agregar un nuevo caso. Ajá. Entonces, por eso es que hay la diferencia entre el número de expedientes con el número de casos, y por eso el número de casos es mayor, porque puede ser que alguna de estas mujeres está teniendo nuevos casos de violencia, que va a ser nueva información en cuanto al hecho y en cuanto al agresor. ¿Ok? El número de personas agresoras, este es el número que ya nos hicieron favor de leer, y también hacer una precisión en cuanto a los servicios registrados y el estatus. Los servicios como tal son 15,554. El estatus es, por ejemplo, para las psicólogas, cuando nosotras hacemos una OP, es alta. Cuando vamos a iniciar el proceso terapéutico, es decir, nuestra sesión 1, es alta. Cuando concluimos el proceso con nuestra usuaria, tenemos que registrar el estatus de nuestro servicio como baja. Es por eso que hay una diferencia entre el número como tal de servicios y el número del estatus de estos servicios, porque puede ser baja, alta, proceso o concluido. ¿Ok? Y bueno, las cuentas activas, ¿no? Lo que mencionábamos hace un momento, no son las cuentas dadas de alta, hay más, pero estas son las activas. Estas son las que están, el número de cuentas que está alimentando. Y bueno, esta parte tan importante de la máquina virtual, ahora sí, se puede ver la extracción de todos estos datos que hemos estado mencionando y por qué la importancia de alimentar este banco y además de hacerlo lo mejor posible. Es decir, recabar la información para que el caso esté lo más completo posible, porque es ahí donde se va a poder extraer la mayor información que nos permita generar estadísticas, gráficas, que nos ayuden a enfocar el trabajo que se tiene que hacer hacia adelante. Entonces aquí tenemos los casos de mujeres víctimas de violencias registradas por año en el Banesville. Tenemos un total de casos de 34,517, pero ustedes lo pueden ver aquí en esta gráfica por año cómo ha ido aumentando. Ahora, ojo, no olvidemos que si en el 2015 hubo 994 casos, no quiere decir que en ese año la violencia estaba muy baja, no, era lo que se registraba. Yo comentaba con mis compañeras, ¿no? Si hubiera existido una alimentación correcta, a lo mejor esto estaría parejo, o a lo mejor más, no lo sabemos. Es solamente que en ese momento no se alimentaba. Y como lo fuimos viendo en la línea del tiempo, pues es que podemos llegar a estas cifras por año. Esta otra gráfica nos permite ver el total de casos registrados en el Banesville por dependencia o municipio de recepción. Entonces, podemos ver en este sentido, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado, que tiene 9,917, el Centro de Justicia para las Mujeres, Zona Metropolitana, 7,400, y entonces vamos viendo cómo va la gráfica y podemos conocer esta parte. ¿Cuáles son los casos por dependencia o municipio de recepción de todos estos casos? Esta otra nos permite identificar la distribución de casos registrados de acuerdo al municipio de hecho de violencia en el estado de Morelos. Aquí es importante resaltar, tenemos a Cuernavaca a la cabeza con 8,426 casos. Es importante mencionar aquí, no quiere decir que el municipio está alimentando, porque no es así. Quiere decir que es en este municipio donde se están dando estos casos y está a la cabeza el municipio de Cuernavaca. Importante también resaltar aquí que Tepoztlán, Jojutla y Ayala están por encima de Puente de Ixtla. Puente es un municipio que tiene alerta de violencia de género. Ayala, Jojutla y Tepoztlán no. Sin embargo, el nivel de violencia es más alto, los casos son más altos y superan el municipio de Puente de Ixtla. Y eso nos permite ver. ¿Por qué? Porque entonces así se puede hacer esta solicitud a la CONAVIM para que se avance a esta declaratoria
de la alerta de violencia de género en otros municipios. Como lo hemos mencionado en diferentes capacitaciones y en otros espacios, no quiere decir que en esos municipios donde no está decretada la alerta no haya violencia, ¿no? Solamente, y este es uno de los casos, ¿no? Que a lo mejor estos municipios no tienen la alerta decretada, pero tenemos un alza en el nivel de casos que se están dando. Y esta otra diapositiva, y aquí importante mencionar, bueno, nos permite ver los tipos y las modalidades de violencia, que es tan importante poder saber, por ejemplo, que la psicológica, que en mi caso que yo atiendo y que llevo procesos terapéuticos con las mujeres en situación de violencia, siempre menciono la más peligrosa porque es tan sutil, porque no se ve, y fíjense, es la más alta, ¿no? Esta gráfica, esta extracción de datos del banco nos permite ver esto, nos permite poder tener tan claro cuál es el tipo de violencia que se está dando más y que es la psicológica y que es tan peligrosa, seguida de la física, la económica, la sexual, patrimonial y otra. Y es importante mencionar en cuanto a las modalidades, que las podemos ver en este orden, pero noten aquí, en la parte donde dice sin registro, cuando se han dado estas capacitaciones, se les ha hecho la mención de que podemos acceder a este banco únicamente por 2 servidores. Por Explorer, que antes era Explorer únicamente, ya se sumó el Google Chrome y solamente por esos 2 servidores. Y a veces decimos, no, a mí sí me dejó entrar con otro servidor. Sí, sí vas a poder entrar, pero como son solo estos 2 servidores donde nos hacen la recomendación y el énfasis que podemos entrar, si entramos por algún otro, nos va a marcar errores. Y en esta parte donde dice sin registro y que pareciera que es el segundo lugar, es por estos errores. ¿Por qué? Uno de los más comunes es que si entramos por otro servidor, no nos marca la modalidad como un dato obligatorio, cuando todas y todos sabemos que la modalidad es un punto obligatorio a alimentar en el banco. Pero al haber accesado por otro servidor, no lo marca, o marca algo diferente, y por eso es que a la hora de extraer los datos de la máquina virtual, nos lo marca sin registro. Importante también mencionar en este caso que la plataforma está homologada a la Ley General de Acceso. Por eso es que tampoco va a reconocer los tipos de violencia que ahora nuestro Estado ya reconoce. ¿Qué podemos hacer ahí? Y lo vamos a ver a detalle con la psicóloga Ángel, que podemos dar la opción de otro y colocar el tipo de violencia que se está dando. Y bueno, aquí tenemos el estatus de servicios registrados de acuerdo al municipio, dependencia de recepción. Esto es muy importante porque entonces podemos saber cada dependencia los servicios que se están dando, independientemente de a qué dependencia llegó primero esta mujer en situación de violencia. Todas las dependencias podremos agregar nuestros servicios. A lo mejor fue en el centro de justicia donde atendieron esta parte legal y demás, pero llega con nosotras al IMEM para la atención psicológica y podemos registrar nuestros servicios. Y aquí podemos ver los tipos de servicios registrados en el Banesbim, igual desde el 26 de febrero del 2015 al 23 de noviembre de este año, y si podemos notar, los que tenemos a la cabeza son los dictámenes periciales, legales y jurídicos, el psicológico y el que se está añadiendo el trabajo social, que es tan importante y que en cada uno de los ámbitos de nuestras atribuciones y nuestra práctica profesional podamos alimentar los tipos de servicios que se están otorgando. ¿Ok? Y bueno, por mi parte sería todo. Ahora vamos a continuar con el caso práctico. Va a ser mi compañera, la psicóloga Ángel, quien va a revisar con ustedes esta parte del caso práctico, esta parte de cómo está la plataforma que todas y todos conocen, pero que podemos reforzar, y que cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacer, adelante. Sí, Cris, adelante. No sé, Miri, si valdría la pena ahorita abrir una pequeña ronda de preguntas relacionado con lo que tú expusiste,
retomando algunas de las dudas que estaban el día de ayer ya en el chat, o si lo dejamos todo hasta el final. Ahora sí que ustedes digan. No sé, yo no tuve oportunidad de leer preguntas en el chat, hasta ahora lo puedo ver. No sé si van relacionadas a lo que se ha estado hablando o van relacionadas a los casos prácticos y podemos hacerlo al final. Creo que son más bien a quién le toca, por ejemplo, el registro, ¿no? Ayer preguntaban si el Banesbim tiene un formato homologado, o sea, si hay un formato del Banesbim. Ok, puedo responder estas dos para que no se queden tan al aire, y la psicóloga Ángela al final también puede reforzar con una parte en la que cerramos en la capacitación. Y efectivamente, ¿a quién le toca registrar? A la dependencia donde va a llegar la mujer por primera vez, es quien genera el expediente. Por eso hacía la separación también de el registro de los servicios. ¿Quién va a generar el expediente? Ok, a la dependencia donde llega la mujer por primera vez es quien genera el expediente de la víctima, y las demás dependencias, de acuerdo a los servicios que brinda, va únicamente a ir agregando los servicios que le está otorgando a esta misma mujer, y lo vamos a ver ahorita a detalle ya en la plataforma dónde es que se tiene que agregar. En cuanto al formato, sí, ya que también fue un avance en cuanto a la parte de la comisión de atención, en específico a la estrategia que corresponde al banco, se cuenta con un formato homologado, y tanto el formato como las gráficas, algunas de las gráficas que estuvimos compartiendo, están disponibles en la página del instituto, que estaremos compartiendo después también la liga de la página del instituto, para que puedan acceder y puedan identificar ahí tanto el formato como algunas de las gráficas de las que estuvimos compartiendo. Espero con esto responder la pregunta, pero acá la que me salió es cómo podemos obtener usuario y contraseña para registrar el Hospital del Niño. Muchas gracias, que de eso se trata, que quienes no. Ok, lo que se hace es un oficio aquí al instituto, por cuanto es el administrador y se tiene la administración del banco, se solicita la cuenta, y ahorita vamos a ver los tipos de cuenta que existen para que sepan exactamente el tipo de cuenta que van a solicitar y se les pueda generar y se les otorgue usuario y contraseña. ¿Ok? ¿Quién maneja el banco en el estado? Como les mencionaba, la administración del Banco Estatal pertenece al Instituto de la Mujer. Qué bueno que puedan preguntar todas estas cosas para que a todas y todos nos quede claro y podamos saber exactamente hacia dónde puedo levantar la mano, pedir la ayuda, porque al pertenecer la administración del banco, la administración de este banco al Instituto de la Mujer, pues somos las encargadas en cuanto a la capacitación, que corresponde en específico a la licenciada Fanny Ensures Cuevas como coordinadora de este centro de atención, y a la psicóloga Ángela. Entonces, le damos oportunidad a la parte que va a estar compartiendo la psicóloga Ángel, y seguiremos dando tiempo para las preguntas y respuestas que van enfocadas a todo esto del banco. Por mi parte es todo, muchas gracias. Yo les voy a exponer un poco los elementos que integran ahora sí un expediente único de víctima, en qué apartado podemos agregar un expediente, un caso o un servicio, según sea el caso, la situación. Voy a darle continuar. Bueno, para acceder a la plataforma vamos a ingresar por los links que les acaba de compartir la psicóloga Miriam hace rato, ya sea que ingresemos por la página estatal o por la página nacional, ambos datos se homologan. Para acceder necesitamos un usuario y una contraseña. Ese usuario y contraseña solamente los puede brindar el Instituto de la Mujer, ¿vale? Hay 3 tipos de cuentas. El que ingresa los datos, los encargados de ingresar datos, son las cuentas de capturistas. Ustedes al solicitar cuentas van a solicitar uno de enlace institucional, es decir, el enlace
es el que va a coordinar a todas y todos sus capturistas para que el registro se haga constante y continuo y correcto, ¿vale? Igual para poder generar, para poder agendar capacitaciones, todo esto. Para ello se necesita al menos una cuenta de enlace. De capturistas sí pueden ser más de una cuenta, porque son las capturistas y los capturistas los que ingresan datos al Banesbim, ¿vale? Entonces necesitamos un usuario y una contraseña. Antes de continuar, me gustaría que, yo sé que algunos de ustedes ya conocen el banco, ya han estado en interacción con él, ya han ingresado datos en algún momento, entonces si tienen alguna duda, y les voy a pedir que me apoyen en el chat si tienen dudas, porque no puedo ir viendo el chat, pero pueden irme interrumpiendo para hacerlo más ameno y tengan o sea, en el momento que les surjan las preguntas, podamos irlas respondiendo conforme vamos avanzando. ¿Vale? Los datos de usuario y contraseña se pide por oficio, así es mediante un oficio, ustedes tienen que generar un oficio en este momento dirigido a la psicóloga Claudia Rivera, solicitando unas cuentas de capturista en el banco, asimismo solicitando una capacitación para que ustedes sepan y puedan ingresar de forma correcta. Igual hay un formato de cuentas, de solicitud de cuentas. En un momento más tarde, al finalizar, se los comparto para que ustedes puedan tenerlo. Igual se lo compartimos a la maestra Cristina para que pueda hacérselos llegar. Y es mediante ese oficio que nosotras generamos las cuentas y nos ponemos en contacto para una capacitación. Ahorita vamos a verlo de manera breve, cómo se genera un expediente. Realmente una capacitación, pues vamos a ir generando con ustedes un expediente, esa es la diferencia. Ahorita solamente vamos a ver los campos que son obligatorios y necesarios para generar el expediente. Una vez ingresando, tenemos campos que son obligatorios. Los dividimos aquí ahorita, para hacerlo práctico, en dos partes. Una es el registro de la víctima, y la otra parte es el registro de las y los probables personas agresoras. Vamos a irlo viendo a detalle a continuación, todos estos campos que son necesarios para generar el expediente. Lo primero que nos va a pedir el Banesbim son los datos generales de la víctima. Este está compuesto por 10 campos obligatorios. Los campos obligatorios los podemos ver porque vienen marcados con un asterisco. Sin esos campos, nosotras no podemos generar un expediente. Hay maneras de algunos campos, a lo mejor, pues, no poner información porque viene la parte de se desconoce o no se posee no se tiene la información. Son como partes que nos pueden ayudar a avanzar y generar el expediente, ¿vale? Entonces, lo primero que nos pide son los datos generales de la víctima, como su nombre, la situación conyugal, el sexo. En el apartado de sexo, aquí, en esta primera página, no nos va a permitir cambiar el sexo. ¿Por qué? Porque el Banesbim solamente está diseñado a registrar a mujeres, ya sean niñas, adolescentes, adultas mayores, pero mujeres. Entonces, no nos permite aquí desde el principio hacer el cambio. Todo esto, ¿por qué? Porque recordemos que el banco viene a raíz de una declaratoria de alerta de violencia de género hacia las mujeres. Entonces, esto responde a esa recomendación que ya vimos anteriormente. Después nos pide un rango de edad. No nos pide como obligatoria la fecha de nacimiento, ni con quién vive o la CURP. Esos campos no los pide como obligatorios. Sin embargo, aunque no sean obligatorios, si tenemos información, es importante nutrir lo más que podamos el caso, porque recordemos que el banco, el Banesbim, es a nivel estatal, pero no nada más el banco es a nivel estatal. El Banesbim responde a más bien el Banesbim está diseñado a nivel nacional. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo busco a una usuaria que no es de aquí, que fue registrada en otro estado, me va a aparecer en el banco, ¿vale? Porque el Banesbim logra hacer una coordinación a nivel nacional. Entonces, es importante nutrir lo más posible el caso. Un apartado que es nuevo y apenas este año nos da la opción de ponerlo es la CURP. Pero de hecho ni siquiera tendríamos que ponerlo, podemos buscarlo y automáticamente el banco está diseñado a darnos este apartado de la CURP.
La otra que nos pide es si pertenece a un grupo étnico y su nacionalidad. Los siguientes datos obligatorios, los siguientes datos que nos pide el banco es el domicilio de la víctima, es decir, dónde vive actualmente la víctima. Y está compuesto igualmente por 3 campos obligatorios, que es el país, el estado y el municipio y la colonia. Aquí son 4 campos. En la colonia puede que no nos dé colonias que son como muy comunes, por ejemplo, aquí en Cuernavaca, Las Palmas no viene como una colonia aquí en el Banesbim. Esto porque el Banesbim no está homologado al catálogo de INEGI, está homologado a otro catálogo que no nos viene como tal todas las colonias que nosotras conocemos como comunes. ¿Qué hacemos en esos casos? Vamos a poner, por ejemplo, si tenemos una usuaria de Cuernavaca que vive en Las Palmas, vamos a poner aquí en la calle, especificar la colonia. Y aquí en la colonia, en colonia, barrio, pueblo o ejido, vamos a poner Cuernavaca, ¿ok? Ponemos municipio Cuernavaca, colonia Cuernavaca, y aquí en la calle especificamos en qué colonia vive. Cuando el Banesbim nos acepte, más bien cuando el Banesbim se diseñe, se diseñe para el catálogo de INEGI, donde vienen todas las colonias que conocemos comunes, todos esos datos se van a migrar. Aquí es importante recalcarles que el Banesbim es perfeccionable, lo vamos perfeccionando nosotras mismas. Y el banco está homologado a la ley de acceso a las mujeres, pero no a nuestra ley de acceso del Estado. Entonces, es por ello que algunos campos pues no nos los viene como manejando, pero vamos solicitándolo y ellos van como solventando todos estos campos. Posteriormente nos pide el registro del motivo. Aquí vamos a clasificar el tipo y ámbito de violencia que estamos identificando nosotras en la atención. Es importante tener en claro, muy bien en claro, identificar qué tipo de violencia sufre la víctima y qué ámbito de la violencia. Aquí lo que les comentaba la psicóloga Miriam hace rato, y lo que les comentaba, como nuestro banco no está diseñado todavía para la ley de acceso del Estado, en el ámbito de violencia, me gustaría que participaran también un poquito. Entonces, en ámbito de la violencia tenemos la comunitaria, la familiar, institucional, laboral, escolar, docente, obstétrica, política, digital y feminicida. Aquí nos está faltando una que nuestra ley de acceso sí contempla. ¿Cuál es la que nos está faltando? ¿Pueden identificar cuál nos está faltando? La económica. La económica, como tal, la violencia económica viene en el apartado de tipo de violencia. La violencia económica es parte de un tipo de violencia, cómo se puede presentar la violencia. Recordemos que el ámbito de la violencia es en dónde se ejerce la violencia. El ámbito de la violencia contempla 2 partes fundamentales. En dónde se ejerce la violencia, en qué espacio se está ejerciendo, pero también quién es la relación que tiene con el agresor, el agresor, ¿vale? Entonces, la patrimonial también es un tipo de violencia. El ámbito de la de noviazgo, la que está faltando. Exacto. Muchas gracias, psicóloga Laura. Sí, Laura. Exacto. Buenos días. La violencia en el noviazgo es la que nos está faltando en nuestro banco. Aún no la contempla como un ámbito de violencia. ¿Qué hacemos en estos casos? En los casos que tengamos violencia en el noviazgo, vamos a poner aquí el ámbito familiar, seleccionamos el ámbito familiar, y en tipo de violencia que nos deja poner otro, vamos a darle otro y seleccionamos violencia en el noviazgo, ¿vale? En su momento, como les comentaba, estos datos se van a migrar al ámbito de la violencia, pero por el momento que identifiquemos violencia en el noviazgo, vamos a hacer esta parte. Ok, después nos pregunta si es víctima de delincuencia organizada y si el hecho de la violencia está relacionado con alguna denuncia. Estos campos solamente son de sí, no se desconoce, no nos pide mayor detalles y nos pide una narración de los hechos. El Banesbim, para esto es importante mencionarles que está diseñado para mayúsculas, todo en mayúsculas.
El único apartado que nos reconoce minúsculas es en el usuario y contraseña. Hay formas de bloqueo y la más común y la más solicitada es por que olvidan su contraseña y muchas veces no la olvidan, sino que es su contraseña la ponen en mayúsculas al inicio y después quieren ingresar con contraseña en minúsculas. Entonces, esta es una forma de bloqueo, ¿vale? En la narración de los hechos también va a ser en mayúsculas todo lo que nosotras pongamos y solamente nos pide, solamente podemos agregar 40 caracteres aproximadamente en donde narremos el circunstancia de modo, tiempo y lugar, ¿vale? Aquí vamos a detallar un poquito solamente, vamos a detallar la violencia que nosotras estamos identificando, solventar la violencia que identificamos en tipo y en ámbito. Después nos pide el lugar de los hechos, es decir, en dónde sucedió la violencia. Este apartado es muy importante porque, como les comentaba hace ratito, hace un momento, puede que haya sido una violencia en un espacio público, en un parque, por ejemplo, una mujer sufrió violencia en un parque, pero esta violencia fue ejercida por su pareja. ¿Qué ámbito de la violencia seleccionaríamos ahí? Familiar. Así es. Recordemos, regresémonos un poco. El ámbito reconoce el espacio y el vínculo. Entonces, en el apartado anterior seleccionamos familiar, pero en el lugar de los hechos aquí ya seleccionamos en un espacio particular. En un análisis que se hizo, por ejemplo, apenas, se denota un poco en qué municipios sucede, más bien, en qué espacios de cada municipio sucede o se presenta más algunos tipos de violencia, ¿no? En la mayoría, pues, sucedía que la violencia en el espacio particular, en específico en la casa-habitación, es el lugar más común donde sucede la violencia. Después nos pregunta si el hecho de la violencia ocurrió en el domicilio de la víctima. Este apartado también es fundamental, porque puede que la usuaria nos refiera como su domicilio actual, en donde sucedieron también los hechos de violencia, pero puede también que la usuaria ya se haya salido de ese lugar donde sucedió la violencia y se haya ido a otro lado, entonces nos refiere a otro lugar como domicilio. Entonces aquí en este apartado seleccionaríamos que la violencia no sucedió en el domicilio que ella nos está brindando como actual, y sucedió en algún otro, igual nos piden los 4 campos obligatorios. Posteriormente viene la fecha de los hechos. Aquí es importante tener un aproximado de fecha de los hechos. Muchas veces nos comentan, y sí se entiende, que no se tenga como tal una fecha de hechos, pero sí podemos poner un aproximado. Es importante detallar el año, porque si vieron la gráfica pasada que les presentaba la psicóloga Miriam de cuántos casos se han registrado por año, el Banesbim, al exportar la máquina virtual, más bien al trabajar la máquina virtual, nos brinda esta diferencia de exportar información de acuerdo a cuándo se registró un caso y de acuerdo a cuándo sucedieron los hechos de violencia. Si hacemos esta comparación, puede que, por ejemplo, es un ejemplo, en el 2018-19, en el 2019 que se veía ya un alto índice de casos registrados, puede que muchos de esos casos registrados al exportar la información por hechos de violencia me salgan no en el 2019, sino me salgan en años pasados. ¿Por qué? Porque el de fecha de hechos me está diciendo en qué año sucedió la violencia, ¿vale? Igual nos pregunta si ya había conocido, más bien si ya había ido o acudido a alguna otra autoridad. Posteriormente nos pide los efectos de la violencia. Aquí vamos a, este apartado de efectos va a depender de cuántos tipos de violencia hayamos seleccionado. Si seleccionamos, por ejemplo, aquí viene, en este ejemplo, se seleccionó violencia en efectos físicos y psicológicos. Aquí nos viene como el desglose de qué efectos o qué posibles efectos puede tener una usuaria en efectos físicos y efectos psicológicos, ¿vale? Entonces, si seleccionamos también, si había
si hubiéramos seleccionado más bien también violencia económica o patrimonial, aquí nos vendría el apartado de qué efectos económicos y patrimoniales pudo tener la usuaria. Posteriormente nos viene, bueno, esta es parte de la pasada, esta es aquí como seleccionamos que hubo agentes de lesión y áreas anatómicas dañadas, nos pide poner qué áreas y qué agente de la lesión hubo. Lo que sigue después, lo que viene es el perfil de la víctima. En el perfil de la víctima nos pide los datos económicos, su formación educativa, la salud física y redes de apoyo. Estos son los campos principales que comprende este apartado. En el apartado de salud física, este apartado, quienes han trabajado ya el banco desde hace ya otros años, este apartado no venía, viene a solicitud de un estado que se agrega esta parte de la salud física y nos vienen una serie de preguntas que posiblemente no todas las instituciones podamos tenerla. Por ejemplo, el Instituto de la Mujer, podemos ver a nuestra usuaria, podemos ver la atención si es presencial. Si es telefónica, nos es imposible ver algunos campos, por ejemplo, como si sabe caminar, subir o usar lentes, o si tiene problemas auditivos. Esto nos pasa mucho con el tribunal y con la fiscalía muchas veces, que no tienen este contacto directo las compañeras que registran. ¿Qué es lo que hacen ellas o hacemos? Nos vamos a no tiene ninguna dificultad. Y posteriormente, si esa usuaria tuviera alguna dificultad y fuera, por ejemplo, a servicios de salud o alguna otra dependencia que sí puede obtener esta información, esa otra dependencia puede ir perfeccionando este caso y seleccionando alguno de estos, ¿vale? Pero si no tenemos la información, nos vamos aquí, omitimos la última pregunta de si la dificultad que las opciones que marcamos son por enfermedad, porque nació así, esa la omitimos, y nos vamos a redes de apoyo. En redes de apoyo tampoco tenemos la opción de ninguno o de se desconoce. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a la opción de otro y selecciona, ahí nos vamos a poner manualmente, se desconoce o no se posee la información. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Con estos campos nosotras registramos a la víctima. Ahora vamos a empezar con el registro de las y los probables personas agresoras. Nos pide primero, para registrar una probable persona agresora, nos pide primero nos pide responder una pregunta. ¿Tiene información adicional de las probables personas agresoras, sí o no? Si le damos que no, solamente nos va a pedir si la persona generadora de violencia es hombre o es mujer, y nos va a pedir un rango de edad y si es más de un agresor. Después, si le damos que sí, si tenemos información, nos va a pedir los datos generales de la probable persona agresora. Aquí como tal, solamente son 5 campos obligatorios, en los cuales uno de los obligatorios es seleccionar el sexo. Es importante identificar el sexo y un rango de edad aproximada, ¿vale? Igual nos pregunta si pertenece a un grupo étnico. Y posteriormente igual nos pide su domicilio de la probable persona agresora. En este apartado de domicilio nos da la opción de se desconoce. Si como tal no tenemos información, podemos poner se desconoce. Posteriormente viene el perfil de la probable persona agresora y en este apartado nos pide seleccionar sus datos económicos, a qué se dedica. Igual viene a solicitud de algunos estados la actividad ilícita como una principal actividad. Viene la formación educativa. En formación educativa, si no tenemos información, también viene la opción de no identificado o no tiene ninguna formación educativa. Después viene la media afiliación de las probables personas agresoras. Aquí vienen una serie nos pide una serie de campos que son la tez, el color de los ojos, el cabello. Si no tenemos esta información de cómo es la persona generadora de violencia y no tenemos señas particulares, la única pregunta que nos hace indispensable para poder continuar es si puede identificar la víctima a su
persona generadora de violencia y nos dice sí, no o se desconoce. Si tenemos información, es importante poner la mayor información posible. Por último, nos pide los factores de riesgo. Sabemos que hay infinidad de factores de riesgo por los cuales se puede o se da la violencia. Sin embargo, el Banesbim nos maneja dos principales, que son el consumo de alguna droga, alguna sustancia, y la posesión de armas. En este apartado, como principio, son dos campos obligatorios, pero si seleccionamos que durante la agresión estaba bajo los efectos de alguna droga, le damos que sí, nos pregunta qué tipo de droga, si es alcohol, si son drogas por indicación médica, si son drogas ilegales, y nos pregunta si la consume de manera cotidiana. Y en la posesión de armas, igual si le damos que sí, nos pregunta qué tipo de arma posee y si carga con ella. Hasta aquí nosotras ingresamos todos los datos, tanto de la víctima como de la probable persona generadora de violencia, le damos enviar y una vez enviado el caso, ya no podemos hacer ninguna corrección a menos que no lo soliciten por oficio y a su vez nosotras tenemos que hacer la solicitud a Banabim para que puedan hacer las correcciones necesarias. Cuando nosotras buscamos a una usuaria, lo primero que se tiene que hacer cuando ustedes tienen a una usuaria y la van a registrar, hayan identificado violencia y la vamos a registrar, es buscarla. Vamos a buscarla por su nombre completo. Si no nos aparece nada, es decir, si la usuaria nunca ha sido registrada en el Banesbim, no nos va a aparecer nada. Y nosotras ahí vamos a darle en agregar caso, o agregar, más bien dice agregar expediente único de víctima, le damos a agregar y vamos a poner todos los datos que acabamos de poner. Esa es la primera vez que se registra a una usuaria. Automáticamente nos va a dar un expediente único de víctima que está compuesto por una serie de números y esa es la primera vez que se registra a la usuaria. Ahora bien, ¿qué pasa si yo al buscarla busco a Juanita Pérez en el banco y me da un expediente de Juanita Pérez en el banco? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle en ese expediente y nos va a aparecer este apartado. Este apartado es un resumen de los casos que pueda tener una usuaria, ¿vale? O más bien un expediente en este caso. La buscamos, nos aparece. Vamos a identificar la fecha de registro, la modalidad de la violencia y vamos a buscar el caso. Para ello le damos aquí en caso. Vamos a verificar, primero que nada, que los datos generales de la usuaria correspondan a los datos que yo estoy atendiendo, es decir, vamos a identificar su nombre, su edad, su fecha de nacimiento, los datos generales de la usuaria. Si esos datos corresponden, es la misma usuaria que yo estoy atendiendo, vamos a checar ahora sí la fecha y la narración de los hechos. Checamos este apartado, el tipo, el ámbito de la violencia, y si identificamos que estamos atendiendo la misma violencia que ya está registrada en el banco, es decir, es la misma usuaria y es el mismo hecho de violencia. Si identificamos este apartado, ¿qué vamos a hacer nosotras? Supongamos que esta usuaria fue a Salud, Salud la registró, le generó el expediente, después vino al Instituto de la Mujer por una asesoría, nosotras la buscamos, me aparece, checo esos datos, todo coincide. ¿Qué vamos a hacer? Nosotras como instituto vamos a brindarle un servicio, que es la gráfica que les mostraba la psicóloga Miriam hace rato. Aquí es el apartado donde vamos a poder registrarle nosotras un nuevo servicio, un servicio a la usuaria que estamos atendiendo. Solamente nos va a pedir qué tipo de servicio es, el estatus, si es un alta en proceso inconcluido, y un subtipo, si hay un subtipo de servicio y una pequeña observación del servicio que le estoy brindando. Y ya, es lo único que vamos a hacer si todos los datos coinciden. Ahora bien, ¿qué pasa cuando al buscarla coinciden sus datos generales, pero no coincide la violencia que está identificada con la que yo estoy atendiendo? En ese caso estamos hablando que es la misma usuaria, pero es otro hecho de violencia el que está sufriendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a agregar un caso nuevo, ¿vale? Entonces, esta es la diferencia de cuando agregamos un expediente, cuando es por primera vez, nunca ha sido registrada,
Un caso cuando ya está registrada, pero los hechos no coinciden con lo que yo estoy atendiendo. Y un servicio cuando todo coincide, fecha de hechos, narración y la usuaria. Hasta aquí con esto terminamos nosotras como de generarle un expediente, un servicio o un caso a una usuaria. Este apartado de aquí es solamente donde podamos nosotras registrar o agregar más información a la usuaria. Este apartado de aquí en rojo es solamente de consulta. Nosotras podemos consultar los casos no enviados, es decir, casos que ya le generamos un expediente, pero por alguna razón no le dimos enviar. Esos casos quedan aquí, casos no enviados, las órdenes de protección, si se llegaran a registrar, y podemos nosotras consultar un pequeño informe. El informe comprende en cuántos expedientes se ha registrado, cuántos servicios, qué tipos de servicios se ha registrado. La diferencia de un informe aquí en la máquina, un informe como particular, y el informe que brinda o que nos brinda la máquina virtual, es que en este apartado solamente puedo hacer una consulta de un informe de mi cuenta, de lo que yo he estado trabajando. Y la máquina virtual nos da un panorama general de todo lo que las dependencias están trabajando, tanto por dependencia como por estado. Es un informe más completo el de la máquina virtual, ¿vale? Aquí pueden saber un pequeño informe, pero en la máquina virtual es un informe más general. Ahora bien, para cerrar, el registro de la víctima comprende aproximadamente 34 campos obligatorios, aproximadamente. El registro de la probable persona generadora de violencia comprende 13 campos obligatorios y nosotras, pues, registramos un expediente con aproximadamente 47 campos obligatorios. Cabe resaltar que muchos de esos campos que son obligatorios son de opción múltiple, es decir, vienen respuestas predeterminadas y en el caso de no tener cierta información, nos da la opción de se desconoce. Todos estos campos están contemplados en el formato de Vanesbym, que ya les comentó hace rato la psicóloga Miriam. Igual lo pueden consultar el formato en la página del instituto. Igual podemos hacérselos llegar a la maestra Cristina para que pueda compartirlo en su momento. Todo ese formato está diseñado completamente para poder generar un expediente en un registro, más bien. Para cerrar ya la presentación, nos gustaría presentarles pues, los retos y áreas de oportunidades que se nos han presentado en estos momentos o en este tiempo que llevamos con la administración del banco. Como puntos positivos y como fuerza, pues tenemos personal ya comprometido que se encarga con la operatividad del Vanesbym, es decir, se brindan capacitaciones, estamos pues más al pendiente en esta situación con ustedes, ya hay personal que se encarga de la máquina virtual, de extraer la información, hay mayor coordinación con las dependencias a través de los grupos de WhatsApp. La verdad es que es mucha cercanía con grupos de WhatsApp y es muy fácil nada más reportar un incidente luego, y nosotras somos como un poco rápidas en atenderlos, ¿no? El WhatsApp nos ha apoyado. Como oportunidades, pues las y los integrantes del CEPACE asumen ya este compromiso de la alimentación del Vanesbym, entonces el registro se va, pues hay mayor registro y mayor compromiso por parte de las dependencias Como puntos débiles, pues tenemos todavía fallas técnicas en la máquina virtual, sin embargo, ya se están resolviendo muchos de ellos. Por ejemplo, el rango de edad fue uno de los campos que nos costó hace un año tener información porque no nos lo estaba exportando, pero a raíz de las reuniones que se han tenido con Vanesbym, pues ya podemos tener un aproximado del rango de edad, pero aún así tiene como ciertas fallas, ¿no? Como amenazas, pues la principal pues es que no hay una institucionalización del Vanesbym en el estado de Morelos para que en cada administración, más bien cuando haya un cambio de administración, no retrocedamos en esto que ya hemos avanzado, ¿no? Entonces es importante que haya una institucionalización. Nos falta compromiso por parte de los municipios, son muy pocos los municipios que están alimentando el banco. Y pues obviamente también se entiende la insuficiente falta de cobertura por parte de los servicios de internet, ¿no? Que no todas las dependencias y municipios
pues tienen acceso a un buen internet para poder generar el expediente. Sin embargo, más bien tomando en cuenta esta insuficiente de cobertura, se planeó por eso el formato BANESBIM, para que nos pueda auxiliar un poco. El formato es solamente una herramienta de apoyo para poder después generar el expediente en la plataforma. Entonces, pues por mi parte eso sería todo. Estos son los números de celular y los números de contacto. Yo le cedo la palabra a la maestra Cristina o a la psicóloga Miriam. Muchas gracias. Muchas gracias, Lupita. Tenemos algunas cuestiones de dudas. También ahorita la psicóloga Miriam entraría para algunas precisiones sobre las dudas que se han venido expresando en el chat. Entre ellas, el licenciado Gustavo Navarro pregunta si me parece que hay un enlace capturista por instancia o debemos todos registrar a todas nuestras usuarias y usuarios en el BANESBIM. Efectivamente, quienes registran son las personas capturistas y los enlaces, digamos, es este vínculo entre el instituto que gestiona todo lo que tiene que ver con el BANESBIM con su dependencia. Pero las personas que tienen el título de capturista son quienes en realidad registran en el sistema. El número de la app, bueno, ahorita menciono esta. También el licenciado Gustavo pregunta, ¿la máquina virtual es un servidor? ¿La plataforma por sí misma? Bueno, ahí lo que es el Banco Nacional digamos que es como el gran repositorio, el gran sistema, el banco donde se alimenta de los registros de todos los estados. Ese es el sistema de BANABIM. De lo que hicieron fue una copia del BANESBIM para cada entidad, y esos son los BANESBIM, digamos, los bancos estatales. Es, digamos, una copia del BANABIM, ¿no?, más pequeña, y esa le llaman máquina virtual porque efectivamente está depositada en un servidor. Es una copia, digamos, tal cual del sistema operativo, nada más que adecuado para los sistemas estatales. Y entonces digamos que el registro que se hace a nivel estatal es a esa copia a nuestro banco estatal, y de ahí esa base de datos que se genera a partir del registro del Estado pasa al Banco Nacional de Datos, y es donde se vincula precisamente con por eso es que se pueden hacer búsquedas, como bien mencionaba la psicóloga Ángel, ¿no? Búsquedas a nivel nacional, entonces pueden salir información que ya está registrada de otras entidades porque forman parte de una misma base de datos centralizada. No sé si por ahí lo orienté, y no sé si mis compañeras quisieran precisar algo más. Sí, así es. Perdón. Nada más comentar algo que ya mencionó la psicóloga Ángel, pero en específico para responder el comentario de Joana de SEAR, en donde nos mencionaba que en alguna sesión de la comisión se brindó el formato, efectivamente, y como ya lo mencionaron, se cuenta con él en la página, pero se puede compartir con mucho gusto porque este formato fue elaborado en base a eso, ¿no? Punto por punto, la información que te va pidiendo el banco, así es como está elaborado este formato, entonces nos permite muy fácilmente poder alimentar y generar nuestro expediente. Otra duda en cuanto a los requerimientos técnicos, ¿no?, para la alimentación, efectivamente, Cris, esto es muy importante que lo dejemos claro. Los municipios nos mencionan esta parte de, pues, la falta de acceso a Internet, y es importante también que desde ahí se posicione porque es una realidad. No podemos alimentar el banco estatal al no contar con acceso a Internet. Y será importante que desde sus municipios puedan hacer esta incidencia a esta necesidad para que se visibilice la necesidad de presupuestos con perspectiva de género, para que entonces así se coloque esto y entonces podamos contar con las
circunstancias favorables para que se alimente el banco a favor de las mujeres en situación de violencia. Entonces, esto, como dejarlo ahí colocado. ¿Cuáles son las instancias que deben registrar? Pues como lo vimos, todas las que pertenecen al sistema, estamos obligadas, más las que se han sumado como invitadas, tanto las integrantes como las que se han sumado como invitadas e invitados. Y en cuanto a lo que vimos ayer, que fue muy clara también la exposición de nuestras compañeras de servicios de salud en cuanto a nivel de atención primaria, secundaria y terciaria, bueno, ¿quién va a generar el expediente? ¿Quién tiene la información para generar de acuerdo a lo que ya vimos ahorita? Yo como dependencia cuento con toda esta información porque ayer hacían mención. Todas y todos, desde cualquier dependencia podemos informar esto, ¿sí? Pero yo dependencia, sea que brindo nivel de atención primaria o secundaria, si cuento con la información, si yo recabé esta información, ya puedo generar el expediente, voy a anotar el servicio que brindé y así, a su vez, cada dependencia seguirá registrando, como bien nos lo explicó la psicóloga Ángel, los servicios que irán sumando cada dependencia. Y me parece que con eso, una muy importante también de compañero Gustavo, en cuanto, me parece que sí, alguien mencionaba lo de el consentimiento informado. Recuerden que todas las dependencias manejamos el aviso de privacidad y les informamos con esta atención de primer contacto que todos los datos que nos proporcionen son confidenciales y les damos a firmar este aviso de privacidad. Pero también aquí, ojo, es importante que nosotras estamos obligadas como servidoras y servidores públicos a alimentar este banco. No es que estamos violando ninguno de sus derechos o yendo más allá de cuando hacemos el registro, porque les informamos que es para fines estadísticos y tenemos firmado el aviso de privacidad, pero no vamos más allá si no hay algo más que nos haya firmado la usuaria, porque más bien estamos respondiendo a algo que se nos mandata que tenemos que registrar y que, como ya lo vimos, es totalmente confidencial, ¿ok? Y entonces ahora sí, creo que con esa respondemos esta parte de las dudas que había. No sé si haya alguna otra más y, psicóloga Ángel, sí, querías mencionar. La licenciada Diana Belén de la Secretaría de Educación quiere hacer uso de la voz. Licenciada Diana Belén Sánchez. Gracias, rapidísimo, nada más una cuestión ahí de cómo nos ha ido a nosotros como educación, y atendiendo a la pregunta de nuestro compañero de la Fiscalía, también de Gustavo, de si te tienen que generar varias claves, ¿no? O varios usuarios. Sí, creo que, o sí entendí la pregunta. En el caso de educación teníamos activadas 3 cuentas, sin embargo, eran solamente para Secretaría de Educación, otra más en Secretaría y otra en Dirección de Media Superior y Superior. Sin embargo, pues siempre, obviamente, en el sector educativo, en donde está más presente el tema de violencia, bueno, en todos los ámbitos, pero con las niñas, niños y adolescentes, pues es en los planteles. Nosotros actualmente acabamos de solicitar una capacitación hace unos meses y lo que hemos determinado es que porque cada institución educativa, es decir, CONALEP, COBAEM, CECITE, bachilleres, etcétera, se determine cuántas claves necesita y para cuál es la mejor operación, porque ellos saben, obviamente, cómo operan en sus instituciones y dónde es más así que tengan acceso los niños, niñas y adolescentes y las mujeres, obviamente porque sabemos que pueden ser también docentes, madres de familia, etcétera, y que se puedan acercar a tener la atención. Entonces, nosotros estamos por enviarle ya en estos días el número de claves que necesitamos por institución educativa. Sí son bastantes, consideramos. Tema independiente es el YEVEM, que como saben son más de 3,000 planteles, pero en ese, bueno, se trabaja de manera diferente. Pero tratamos ahorita como de lo que comenta la compañera Ángel, las dificultades que hemos tenido. Educación es uno de los puntos que tenemos que no reportamos, pero no reportamos porque obviamente es muy complicado que lleguen a gobierno central o a las oficinas centrales con el tema de la violencia cuando se dio en un plantel en Amacuzac, ¿no? Cuando se dio en Puente de Ixtla.
Entonces, pues estamos también tratando de trabajar con estas dificultades que tenemos y buscando la mejor opción para poder dar cumplimiento a esta obligación. Sabemos que es una obligación que tenemos como autoridad y bueno, estamos viendo si esta es la mejor herramienta que podemos tener, irnos a los planteles y que las instituciones que ahorita nos están acompañando, varios de educación, si veamos si sí nos funciona o qué más tendríamos que ir ajustando. Muchas gracias, solamente es comentarles la experiencia que estamos teniendo en educación. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, licenciada Ana Belén Sánchez. La licenciada Alejandra Molina tiene también levantada su mano. Adelante. Buenas tardes a todas y todos. Buenos días todavía. Perdón, nada más aquí para lo del Banesbim. Yo comentaba en diferentes sesiones que la Secretaría de la Contraloría en el Ejecutivo Estatal sanciona de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos por faltas administrativas. Entonces, no sé si nosotros tengamos que meter algún dato. A la fecha, durante el presente ejercicio fiscal, no ha habido ninguna sanción por acto de violencia. Entonces, ahorita como que ya me quedó la duda, cuando todos empiezan a pedir claves de acceso, nosotros nada más alimentamos dentro de la comisión de sanción lo que es la matriz de indicadores. Nosotros no tendríamos que tener entonces esa clave de acceso para el Banesbim, ¿verdad? Como tal, no, ustedes no tendrían que tener la clave. Recordemos que el banco, o sea, sí, aunque integran o el banco está diseñado para las dependencias también que dan atención. Como tal, ustedes no brindan atención a mujeres víctimas de violencia. Sí, recordemos que el día de ayer que se veía la estructura del modelo de atención único y veíamos los 3 niveles de la atención, en este nivel de atención primaria, que es donde todas las instancias públicas tenemos la obligación de brindar alguna orientación y en su caso canalización a usuarios que lo requieran, es donde no, digamos, no se requiere el registro en el Banco Estatal, porque como ya vieron ahorita con los campus, pues es información muy precisa, muy específica ya sobre hechos de violencia y que precisamente las personas que registran en el banco cuentan con un perfil y una formación para identificar todas estas situaciones asociadas a la atención de la violencia contra las mujeres. Efectivamente, en el caso de Contraloría no entraría, sino que son solamente las instituciones de segunda y tercer nivel quienes estarían con la responsabilidad de alimentar el banco. Así es, solo reforzando lo que dice la maestra Cristina, es para que lo tengamos todas y todos claros, es en el segundo y en el tercer nivel que entraría esta parte. ¿Por qué? Porque por la forma de atención es que nosotras podemos recabar la información puntual que nos pide el banco. En la atención primaria, pues no tendríamos, a menos que se llegara a dar alguna situación, porque también es importante mencionar, pero siendo estrictas y estrictos, en la atención primaria solo se informa, se orienta y se canaliza. Entonces no me quedo yo como atención primaria con la información suficiente para la generación del expediente de víctima. Entonces, así como que lo tenemos claro todas y todos, que es en el nivel secundario y terciario de la atención. ¿Okay? Sin embargo, no descartamos que en la segunda etapa, precisamente de implementación del modelo de atención único, que son estas mesas de trabajo, pueda salir el diseño de un formulario para la atención primaria. Porque justo esto que mencionan mis compañeras de CAE es, en algunos casos, la atención primaria se vuelve relevante, sobre todo cuando se abren expedientes de investigación de tipo penal. Ver desde el punto 1, no la ventanilla 1, donde llegó la víctima a pedir atención.
Entonces, esta información, que pueden ser estos datos generales, que se vinculan más como los tipos libros de gobierno, ¿no? Que trae el nombre completo, la edad, qué municipio, o sea, este tipo de información general, puede que sí veamos la posibilidad de generar un formulario para las instituciones de atención primaria, pero esto lo vamos a revisar en la segunda etapa, que son las mesas de trabajo para las áreas de oportunidad del MAU. Aprovecho también para retomar esta duda sobre el aviso de privacidad. Les comentamos que para los casos, para la información que se registra en el banco, contamos con un aviso de privacidad precisamente que está bajo el resguardo del Instituto de la Mujer y que pueden encontrar ahorita les comparto la liga, precisamente en el cual es público. Lo tenemos en nuestro sitio, donde tenemos todos los avisos de privacidad del instituto. Entonces, pues este es el aviso de privacidad que respalda precisamente el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el caso de la información que se solicita para el Banesbim, ¿no? La verdad es que quisiera agradecer a mis compañeras de CAE por esta magnífica exposición que hicieron en términos de la importancia de la alimentación del VACO. Consideramos que esta es una herramienta fundamental en términos de atender y prevenir, de atender la violencia contra las mujeres y de prevenir hechos de feminicidio. Cuando a veces en situaciones se nos dice, bueno, pues ¿cómo le podemos hacer? Porque pareciera ser que prevenir el feminicidio es así como algo muy complicado, ¿no? O ¿cómo podemos hacer precisamente para llegar a ese punto último de la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia? Pues justo el registro de casos de datos y con en el mayor tiempo posible y compartiendo esta información, que es esta vía, nos va a permitir generar estadísticas para identificar pues las áreas de oportunidad que tenemos, hacer trabajos de georreferenciación, que es también lo que queremos en su momento poder realizar un análisis, ¿no? Y ver de dónde vienen nuestras usuarias, de qué municipios, de qué colonias, cuáles son los puntos rojos, para poder focalizar acciones de prevención, en qué puntos, en qué municipios, en qué colonias están quedando más lejanas para los servicios de atención. Y por último, y retomando esta información que daba la psicóloga Miriam en términos de las necesidades técnicas para poder registrar, pues es ahí precisamente donde visualizamos la relevancia de contar con presupuestos con perspectiva de género en nuestras instituciones. Porque al momento de diseñar nuestros programas presupuestarios, los POAs, pues tendría que contemplarse precisamente en las instituciones obligadas en el registro en contar con una conexión de internet adecuada, con equipos de cómputo que nos permitan precisamente ese enlace y pues todas las necesidades precisamente que tengan que estar en el presupuesto para poder brindar los servicios y alimentar este banco de datos tan importante para el Estado. Si no hay otra pregunta más, pues daríamos por concluida la sesión del día de hoy, la tercera. Muchísimas gracias por su asistencia a todas las personas que están aquí.